Bueno, lo dicho, la bienvenida para el senador del Frente Amplio, el economista Mario Vergara. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes en la teleaudiencia. Bueno, sé que durmió poco, así que nos vamos a meter... Una horita. Una horita, pero le da de todas maneras para hacer una evaluación de lo que fue una jornada intensa ayer de interpelación, ¿no? Así es, tuvimos 19 horas y media, bueno, en un debate más o menos dentro de lo previsto, o sea, el Frente Amplio interpela al ministro interino de Transporte, al ministro Heber, por el acuerdo que desde nuestra perspectiva otorga un monopolio a una empresa extranjera, una empresa belga, para las actividades de contenedores en el puerto de Montevideo. Y en nuestra visión, para generar un monopolio privado no se puede hacer de la forma en que se hizo, a través de un acuerdo y una resolución del Consejo de Ministros, sino que debe hacerse por una ley con mayoría especial según la Constitución, con lo cual ese acuerdo para nosotros violenta la Constitución y además violenta varias leyes que instauran la libre competencia en la actividad portuaria. La Ley de Puertos del año 92 del gobierno del Partido Nacional, la Ley de la Concesión que crea Terminal Cuenca del Plata cuando entra Catón Nací, que también instaura la libre concurrencia en esa actividad, incluso es explícita de que esa concesión es sin perjuicio de la competencia que se da en otras partes del puerto, y la Ley de Competencia ya del 2008 que plantea que todas las actividades se deben realizar en régimen de libre competencia, excepto cuando haya un monopolio legalmente establecido, y acá no hubo ley. Por lo tanto, para nosotros ese acuerdo es inconstitucional, es claramente ilegal, y además una cosa que nos preocupa muchísimo, la forma en que se llega a ese acuerdo, es que el gobierno no solicitó ni a los servicios del puerto ni a los servicios del Ministerio de Transporte ningún informe. O sea, se resuelve a aprobar una cosa muy, muy pesada, que es dar un monopolio por 60 años, hasta el 2081, en el puerto, y no hay un informe jurídico, no hay un informe económico, ¿verdad?, en el expediente. El expediente administrativo de esta decisión está vacío, con lo cual para nosotros eso es realmente grave. Queríamos hablar con el ministro de todas estas cosas para que nos explicara por qué hizo eso, por qué se llega a este acuerdo, por qué se hace sin asesorarse ni en lo jurídico ni en lo económico con los servicios del Estado, el puerto, el Ministerio de Transporte. Realmente no, un monopolio en el puerto que va a ser perjudicial para toda la población, porque se va a encarecer, dado que hay un monopolio, se va a encarecer los costos portuarios de lo que exportamos, o sea, cómo colocamos el trabajo de los uruguayos en el exterior, y se va a encarecer todo lo que compramos, lo que importamos. Cada vez que vayamos al almacén, al supermercado, a una tienda a comprar alimentos, vestimenta, electrodomésticos, vamos a estar pagando más por esta decisión. Por lo tanto, estos eran los temas que nosotros buscábamos que el ministro nos explicara. ¿Se va a llevar el tema de la justicia, Vergara? Bueno, las explicaciones el día de ayer fueron muy insuficientes. Seguimos sin entender esto, y este proceso en la forma que se da puede abrir, sí, planteamientos en la órbita judicial. Nosotros vamos a estar evaluando los pasos a seguir, pero no descartamos en absoluto hacer una denuncia en la órbita judicial de esta manera. Perdón, ¿por la inconstitucionalidad, como ustedes sostienen, por faltar a leyes o porque hay eventuales dolos o no, acto? a ver, eventualmente ir por la inconstitucionalidad del acuerdo de la resolución del Poder Ejecutivo, en eso hay que ir a la Suprema Corte de Justicia a solicitar la inconstitucionalidad. No descartamos eso, pero también estamos pensando en que todo esto se hizo de manera abusiva en el sentido de los procedimientos. O sea, que ha habido un accionar abusivo de parte de las autoridades que toman tremenda decisión sin los procedimientos, las formas y los informes que lo sustenten. Por lo tanto, también por el accionar abusivo de los jerarcas, también hay un espacio para la denuncia penal. Senador, por la buena relación que tenemos y además porque compartimos una gran alegría ayer, sin duda. El día de ayer, permítame una pregunta capciosa. ¿Cómo no? El argumento
de alguna manera me recuerda el argumento del gobierno. Me recuerda un argumento de otro gobierno, coincidentemente del Frente Amplio, cuando se decidió hacer todo lo que se hizo con Pluna. Se nos venían un montón de juicios. Acá todo esto se inicia teóricamente, por lo menos es lo que a la ciudadanía nos llega, porque la empresa pensaba hacernos un juicio multimillonario al Estado que le iba a costar al país un montón. Y ese juicio, de acuerdo a lo que nos decía el gobierno, venía de las macanas, no lo dijo el gobierno, lo estoy poniendo yo el término obviamente, del gobierno anterior. Bien. Es cierto que hay un factor que activa esa negociación, que es la empresa diciendo, amenazo con hacerte una demanda, un juicio por 1.500 millones de dólares ¿Por qué? Incumplimientos supuestos de cómo fue tratada la empresa en la relación con la administración de puertos en un montón de años. ¿Pero existían esos incumplimientos como para el...? Desde nuestra perspectiva, no. Porque básicamente lo que la empresa planteaba era que la exclusividad, ellos querían tener la exclusividad en el manejo de contenedores. Si el ministro hubiera pedido informes jurídicos, le habrían advertido que ya en 2008, en una circunstancia similar, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, la máxima autoridad judicial en la órbita administrativa que tiene el país, ya dictaminó a favor del Estado y que la empresa no correspondía a que tuviera pretensiones de exclusividad porque violentaba la ley de puertos y la ley de la concesión. O sea, para nosotros esa amenaza de juicio tenía muy débiles fundamentos jurídicos porque ya hay una resolución del TCA, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a favor del Estado. Por supuesto que la empresa tenía derecho a ir a la órbita internacional y hacer el planteo que quisiera, pero nosotros no veíamos fundamentos sólidos para eso. Ayer Heber afirmó lo contrario, que sí se estaban violando leyes y que de hecho tenía una carta firmada por el exministro Rossi donde de alguna manera se asumía esa situación. No, ahí toma una frase aislada de una nota del ministro Rossi. En ningún momento el ministro Rossi plantea que nosotros teníamos ese juicio perdido y que había que entregar 60 años de monopolio, porque lo que pasó es eso. El gobierno recibe esto, no tiene soportes jurídicos sólidos para nosotros y mucho menos económicos, porque esos 1.500 millones de dólares es una cifra para asustar a la tribuna, porque es una dimensión que no se compadece con el volumen del negocio. Por eso le hice el paralelismo con lo de Pluna, porque también aquellos eran una enorme cantidad de juicios que nos iban a venir. Ahí había una incertidumbre muy grande porque eran juicios laborales en la justicia brasileña y algunos juicios ya habían pasado. O sea, entonces el potencial de que en vez de 20 juicios fueran 7.000 era una gran incertidumbre. Pero en todo caso, ¿qué sucede acá? El gobierno se rinde, o sea, acepta que hay incumplimientos. Ahora, lo curioso es, no pidió un informe jurídico, ni pidió un informe económico que dijera, bueno, 1.500 millones. O sea, se rinde a priori y la contraparte es darle todo lo que la empresa pidió. No solamente un monopolio por 60 años, sino es un monopolio sin regulación, que es el peor de los escenarios. Porque el propio acuerdo le cercena potestades regulatorias al Estado. El Estado se autoimpone restricciones, por ejemplo, para fijar tarifas. Antes había algunas tarifas que tenían topes, se liberan. Y la empresa ahora puede fijar las tarifas que quiera e incorporar conceptos de tarifas que antes no existían sin que el Estado, la Administración de Puertos, opine. O peor aún, se autoimpone la restricción de no llamar competidores. O sea, de no hacer una nueva licitación para otra terminal en los 60 años, a no ser que se dé una utilización enorme de la capacidad instalada de cartón así, que es algo que es un resorte de la empresa en última instancia. O sea, es un monopolio sin regulación por 60 años. Si es tan inconveniente, ¿por qué las autoridades actuales habrían de haber firmado eso? Eso es lo que le preguntamos al ministro. Explíquenos, no llegamos a entender por qué un juicio que para nosotros no tenía mayor andamiento, terminan darle un monopolio por 60 años a una empresa belga. Los argumentos del gobierno son, nos salvamos del juicio
que no es de recibo para nosotros porque el juicio era débil, logramos una gran inversión que va a hacer la empresa, inversiones que hoy en el puerto y por un largo rato no son necesarias, porque hoy hay medio puerto vacío, sin uso, ocioso. En realidad esas inversiones son para consolidar el monopolio. Y también de una supuesta rebaja de tarifas. Hay por un tiempo, que no sabemos hasta cuándo, una rebaja de tarifas que siguen siendo muy caras, solo para los exportadores y solo para algunos ítems, para algunos conceptos. Todo lo demás queda liberado. Por lo tanto, los tres elementos que el gobierno maneja, salvar el juicio, que hay inversiones y que se bajan las tarifas, son todas cosas absolutamente vidriosas que de ninguna manera justifican dar un monopolio por 60 años, porque eso sí vale un dineral. Le preguntamos al ministro también, ¿algún informe? Si hubiera pedido informes jurídicos, no solamente le decían el juicio es débil, sino también este acuerdo es inconstitucional y es ilegal. Y no lo dice solo el Frente Amplio, lo dicen juristas del Partido Colorado, que han, o expresidentes del Partido Colorado de la Administración de Puertos, sino también le preguntamos a nivel económico, no solamente los 1.500 millones no tenían ningún asidero, sino cuánto vale lo que se le está dando. Y el ministro dijo, no hicimos ningún estudio. A ojo así de buen cubero, groseramente eso tiene un piso de 1.500, 2.000 millones de dólares. De hecho, nosotros estimamos que la empresa, solo por este acuerdo, se valorizó en 1.000 millones de dólares. Y lo peor es que mañana la empresa puede vender ese monopolio y el Estado se autoimpuso el hecho de que no va a opinar. O sea, en el acuerdo está que la empresa puede vender el monopolio sin que intervenga y opine el Estado. Está tomando ahí, y me da pie para tratar de entender cómo una vez más, porque fue un pedido expreso de Cabildo Abierto, una vez más Cabildo Abierto de alguna manera muestra un acercamiento muy grande con el Frente. Bueno, no lo diría en esos términos porque de hecho Cabildo, el Partido Colorado y el Partido Nacional levantaron las manitos para respaldar el acuerdo. Perdóneme, ahí puedo entrar en el tema de la disciplina partidaria, aunque en este caso... Son partidos distintos. Aunque en este caso son partidos distintos y vale el disciplina chiste. De coalición, exacto, en todo caso. Disciplina coalitaria, llamémosle. Yo creo que hay un componente para la tribuna. Pero pusieron sus objeciones. Bueno, esa es una de las tantas objeciones que el Frente Amplio había puesto sobre la mesa y Cabildo toma. Y lo que sale en lo que se votó ayer, que votó la coalición, es algo vinculado al tema, pero que tiene varios pasos en el medio. Es pedirle al Poder Ejecutivo que haga las gestiones para que negocie de nuevo un acuerdo que ya está cerrado, a ver si se puede poner una prevención de que el Estado tenga que aprobar, avalar al nuevo comprador del monopolio en el puerto. Una cosa que es insólita que no estuviera. O sea, nosotros en eso estamos de acuerdo, pero de la resolución de ayer nada garantiza que eso vaya a pasar porque el acuerdo ya está cerrado. O sea, va a estar en la buena voluntad de Catán Nasí si baja esa cosa que ya tiene en el bolsillo, ¿no? Salvo que se interponga un recurso legal. No, a ver, uno podría trabajar en la órbita política para ver formas de declarar nulo el acuerdo. Eso claramente ya no va a pasar porque ayer la coalición votó en bloque apoyar el acuerdo. Lo otro es ir por la vía de la inconstitucionalidad, que eso no descartamos que eso suceda yendo a la Suprema Corte. También hay otra cosa que es que esto se implementa también con 2 decretos que están un poco en suspenso porque tienen prórrogas, pero que han sido recurridos por la empresa que se va a desplazar. Porque hoy hay principalmente 2 empresas operando. Como esto va a pasar a monopolio, significa que lo que hace esta empresa va a pasar al monopolio y esta empresa básicamente se va a tener que ir. Esta empresa también nos va a demandar, que es de capitales chilenos y canadienses. Pero en todo caso, esta empresa por el momento lo que hizo fue recurrir para que se anulen los decretos que implementan el acuerdo. Es una situación de mucha incertidumbre por el momento, que afecta a los clientes, que son las empresas navieras, los barcos que vienen del resto del mundo y que operan en las distintas terminales. Nosotros recibimos 13
empresas navieras en la comisión del Senado, 12 de ellas lo que manifestaron fue preocupación y temor e inconveniencia de que se constituya un monopolio, de que ellos ven con malos ojos que se constituya un monopolio. Ya tenemos que cerrar. Ayer también me gustaría una palabra suya sobre el tono en que se dio la discusión, hubo momentos de tensión, hubo agravios. Yo no creo que haya habido agravios. Hubo momentos de tensión, hay personas que acostumbran también elevar la voz, elevar los decibeles, aflautar la voz. Obviamente esas cosas no le asignan más razón a nadie, pero son estilos. Yo creo que son cosas laterales. En 19 horas y media puede pasar de todo, digamos. Pero efectivamente hubo, sí, momentos incluso de la vicepresidenta que presidía la sesión con una reacción que no se corresponde con su rol de presidir el Senado, ¿verdad? Si ella quería hacer ese tipo de, además de que lo hizo en un tono muy, muy destemplado, si ella quería brindar ese tipo de opiniones, lo que correspondía era que bajara de la vicepresidencia y fuera quien lo sustituyera y hacerla desde el llano, digamos. Pero yo lo que no quiero es que esos episodios obstaculicen ver el bosque, que es, acá hay un acuerdo inconstitucional, ilegal, inconveniente para el país, que otorga un monopolio sin ley por 60 años en la actividad portuaria y que sobre todo se hizo en formas que no se correspondían y que perjudican enormemente al bolsillo de todos los uruguayos. Bueno, senador, realmente un placer haberlo tenido esta mañana. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un gusto.